El doctor Jorge Luis Alvarado es un pediatra y neonatólogo que ha cuidado a los más vulnerables durante más de 17 años. Su pasión por la medicina infantil y su enfoque en la educación lo han convertido en una voz influyente en el bienestar de los niños. Hoy nos compartirá cómo la pediatría puede transformar no solo la vida de un niño, sino también el futuro de una sociedad. Un tema relevante, ¿no? De mucha responsabilidad. ¿Es posible que un bebé recuerde algo de cuando estaba en el vientre de su madre? Los bebés se pueden comenzar a estimular desde el vientre. Eso sí es cierto, se puede hacer a través de diferentes métodos. Música, por ejemplo, hablarles, el papá o la mamá, ponerle diferentes colores sobre el vientre también se hace. Y que exista recordación de esos momentos o no, eso todavía sigue siendo bastante debatido. Sin embargo, las experiencias positivas desde inútero sí marcan un mejor desarrollo de la parte biopsicoafectiva de los bebés. Entonces sí es importante hacerlo desde inútero, la parte de estimulación, porque la gente cree que esa etapa prenatal o natal no es importante y resulta que eso puede marcar el principio de condiciones cuando los bebés nacen en sus primeros años de vida. ¿Qué tan importante es el contacto físico para el desarrollo emocional de un bebé? ¿Y puede un abrazo realmente cambiar la vida de un recién nacido? El contacto físico es tan importante que lo recomiendan desde el primer minuto de vida. Inclusive la recomendación hoy que el parto vaginal retome la importancia que ha venido perdiendo en los últimos años es justamente porque ese primer contacto se está perdiendo por el aumento de la cesárea en nuestra sociedad. Entonces ese primer contacto piel a piel del primer minuto, no solamente la parte psicoafectiva, sino la parte biológica, como por ejemplo el inicio de una lactancia materna precoz en las primeras horas, y el éxito de esa lactancia materna también está muy de la mano de ese primer contacto físico que tiene el bebé con su mamá. Los abrazos, sin lugar a dudas, son importantes no solamente en los niños, sino en todas las etapas de nuestra vida, porque es una manera de liberar sustancias endógenas que da un poquito de relajación, da un poquito de felicidad, y definitivamente eso hace parte importante en la formación biopsicoafectiva y más de una persona que está en proceso de formación. Entonces, evidentemente, el contacto debe ser del primer minuto, buscando inicialmente esa parte psicoafectiva, pero también la parte biológica de promover la lactancia materna de ese primer minuto, que es muy importante para el éxito de esa lactancia materna. Yo tengo un niño y uno siente una necesidad demasiado grande de consentirlo. Es como algo instintivo. ¿Qué tan cierto o qué tanta verdad hay en la idea de que consentir demasiado a un niño lo malcría? ¿Eso es cierto o es un mito? Tiene las dos partes. Puede ser mito o puede ser cierto. Los niños necesitan rutinas, parece mentira, desde los primeros días y los primeros meses de vida. Desafortunadamente creemos que esas rutinas se tienen que aplicar a edades más adelante, o mucho más cuando los niños están más grandes, y eso puede ser un error, porque cuando tú quieres implementar rutinas y pautas, posiblemente va a ser más difícil que el niño las acepte o las acoja a determinada edad. Yo siempre le digo a las mamás, todas las edades tienen normas, desde los primeros días y meses hasta cuando somos adolescentes. Eso no se puede olvidar. Normas tan sencillas como horas de poner pijamas, si dormir con los papás o dormir por fuera, hora, momento de cepillarse los dientes o no cepillarse los dientes, horarios de comida cuando los niños van a comer. Entonces sí hay que poner normas. El consentir más o consentir menos depende de que uno fije normas y ponga límites. Porque yo siempre os digo a la más jocosamente, todos tenemos límites en nuestra vida, desde los niños hasta los adultos. Entonces hoy esa pérdida de límites ha hecho que nuestros niños tengan dificultades en aceptar las cosas, en aceptar normas, y a veces raya en el irrespeto muchas veces, no solamente con sus papás, sino también con las personas que no son sus papás. Vemos muchas veces, creemos que la ley solamente es del papá y la mamá, pero la ley es del abuelo, el tío, el hermano mayor, el docente, y muchas veces los niños no respetan esos límites. Pero el no respetar esos límites viene de los primeros meses de vida. La gente cree que es de 2, 3 años, pero no, el niño se forma desde que nace.
¿Es cierto que los bebés pueden percibir el estrés de sus padres? ¿Y eso cómo puede afectarlos a largo plazo? Eso es totalmente cierto. El niño percibe de diferentes maneras si es una familia de papás separados o no, si hay problemas en la pareja, si hay gritos en la casa. El niño aprende por lo que ve y por lo que oye. Cuando el niño comete un acto de agresividad o un lenguaje inapropiado, el niño no lo aprendió de la noche a la mañana. El niño captó eso en algún momento de su familia, de la televisión, del internet, de su colegio, pero evidentemente el estrés que se maneja no solamente en la casa, sino en el colegio, impacta negativamente en el desarrollo psicosocial del niño. Hay niños que son más retraídos que otros que retrasan el lenguaje que otros que pueden ser un poco más agresivos, introvertido o extrovertido, e indiscutiblemente el entorno familiar marca las primeras pautas de ese tipo de comportamiento en los niños. Mi niño, que está menor de 2 años, acaba de entrar al jardín y le ha dado demasiado gripas. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir que esas enfermedades comunes como la gripa? Los niños tienen un proceso del desarrollo del sistema inmune en los primeros 7 años de vida. Entonces, ¿cómo se previene la gripa? La gripa no se previene a los 2 o 3 años que el niño entró al jardín. La gripa se protege o las infecciones respiratorias se disminuyen si nosotros hacemos bien el proceso de alimentación desde los primeros meses de vida. Entonces, ¿en qué consiste ese proceso de alimentación? En buscar una lactancia materna exclusiva, que hoy de exclusiva no tiene nada, porque menos del 40% de las mamás logran lactancia a los 6 meses. Eso está demostrado en Colombia. Un muy bajo porcentaje de mamás logran una lactancia exitosa en esa primera hora, casi un 60% no lo logra, y justamente va de la mano también del aumento indiscriminado de cesáreas. La cesárea per se es una vía alterna para complicaciones de la mamá o del bebé, pero la vía natural debe ser la vía del parto, y está demostrado que la microbioma, que hoy se habla tanto, que es como la colonización de bacterias del tracto gastrointestinal de los bebés, está condicionado por la vía de ese parto. Entonces el bebé se coloniza diferente cuando nace por parto vaginal y cuando nace por parto por cesárea. Entonces de ahí pueden comenzar una serie de deficiencias, entre comillas, del sistema inmune para que ese bebé tenga más tendencia a infecciones respiratorias en un futuro. Y el otro es la alimentación complementaria. Hoy tenemos que saber qué le vamos a dar a los niños después de ese 6º mes que inicia el proceso de alimentación complementaria. Y seguramente, con lo que anotó al principio, la vía del parto, lactancia, más una adecuada alimentación complementaria, podemos disminuir muchas de esas infecciones respiratorias que se presentan en la etapa escolar. Sin embargo, las mamás también tienen que saber que son procesos normales fisiológicos del jardín. Más o menos un niño menor de 5 años puede hacer al año entre 3 a 5 cuadros respiratorios por año. Pero si tiene antecedentes de papás asmáticos, riníticos o con alguna condición atópica, posiblemente puedan ser 5 o 7 al año. Y si sumamos que son 10 meses de periodo escolar, son más o menos una por mes o una cada 45 días. Entonces eso no es anormal, ni hay que buscarle nada extraño al niño, simplemente hace parte del proceso inmunológico normal del niño. Es decir, que tiene ventajas nacer por parto natural sobre un niño que ha nacido por cesárea. Todas las ventajas del mundo. El problema es que la sociedad y muchas veces los médicos no entendemos ese concepto. Y si seguimos al ritmo que vamos, en 15, 20 años, el 70-80% de las mujeres van a tener parto por cesárea y no parto vaginal. Entonces yo creo que el mensaje es que hay que perder el miedo del parto vaginal como la vía natural por donde deben nacer los bebés. Hay lugares en Colombia donde un 80-90% de los niños nacen por parto por cesárea. Pero eso es un mensaje erróneo, un mensaje equivocado. No está libre de eventos adversos ni para la mamá ni para el bebé. Y hay unas indicaciones que eso lo determinan los tetras de qué mujeres van a cesárea y qué mujeres van a parto vaginal. Pero hay algo de miedo en la sociedad de que es más seguro nacer por cesárea. Eso es un miedo, eso es un mito, eso no es una realidad. Entonces el mensaje es que las mujeres que quieren ser mamás
y son primigestantes, ojalá opten por un parto vaginal. En su experiencia, que le cuentan las mamás, tener un niño que ha nacido por parto vaginal, ¿les causa alguna ventaja sobre otras mamás que han tenido el parto por cesárea, específicamente? La recuperación es más rápida por parto vaginal, eso es evidente. Las mujeres a las 24 horas están, la inmensa mayoría, deambulando con mejor porcentaje de lactancia. El problema es que se ha deshumanizado el parto. Entonces, cuando no entendemos que una mujer que está en trabajo de parto requiere la compañía, si la pareja es la pareja o si no está con la pareja de alguien más, eso lo hemos perdido. Entendemos que un momento de angustia y que no todos lo viven de la misma manera, necesita un apoyo para ese momento, no volverlo un estado doloroso o disminuir el estado de dolor que realmente existe en ese momento, y obviamente tener un poquito de paciencia porque no todas las mujeres viven ese momento de dolor y angustia de la misma manera. Entonces yo creo que el concepto es que si volvemos al parto humanizado, posiblemente muchas mujeres opten por esa vía y no por la vía cesárea, que es una forma más rápida y más fácil, como nos gusta ahora todo rápido y todo fácil. Pero realmente hay que decir a la gente, inclusive a los niños, que todo tiene un sacrificio, inclusive el parto y el ser mamá. Y a los niños también nos falta eso, decirle que todo hay que hacerlo con sacrificio. No le demos todo fácil a nuestros niños. Eso es un mensaje también claro que tengo que dejar. Alguien dijo alguna vez, algo de hambre y algo de frío con nuestros hijos. Cuando lo tienen todo, vienen los problemas, porque no aprenden a resolver sus propios conflictos. ¿Cuál es el error más común que usted ha encontrado en su ejercicio que cometemos los padres al cuidar a un bebé? Errores pueden haber muchos, pero como digo yo, nadie lo hace a propósito. El tomo de ser padre, ese tomo no lo han vendido todavía. Eso es un tomo muy difícil de hacer porque es cultural, si son primerizos o no. Entonces viene como un mapa muy grande, como unos libros muy grandes, como unos capítulos muy grandes para no equivocarse. Inclusive nosotros como pediatras que somos papás, muchas veces nos da la sensación de que también nos equivocamos con cierta preparación en ese sentido. Entonces, siempre digo que lo más importante es crear hábitos de vida saludable desde pequeño, una buena alimentación, promover la actividad física, entender que son personas con autonomía y requieren autonomía en ciertos momentos, que resuelvan sus conflictos, que existen diferentes etapas de la vida con diferentes logros y diferentes objetivos, que a veces sobreproteger, todo en exceso es malo, yo digo jocosamente a los papás, pero a veces la sobreprotección y no dejarlo hacer nada también puede ser un problema. Aprender que tienen derecho a frustrarse, a resolver sus conflictos según sus edades. Entonces todo eso tenemos que aprenderlo como padres en el camino de la vida, porque eso es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, que sean entes biopsicosocial, independientes y estables para que puedan resolver los conflictos que se nos van a presentar en la vida. Hoy vemos con preocupación que los niños muchas veces no aprenden a resolver conflictos que anteriormente sí éramos capaces de resolver entre nosotros. Entonces interfieren los padres, interfiere la profesora, interfieren una cantidad de cosas donde el mismo niño puede ser capaz de resolver sus conflictos si damos las bases sólidas para hacerlo. ¿Cuál es la mejor leche de fórmula y cómo tiene uno que elegirla? Esa es muy buena pregunta. La mejor leche es la materna. Eso sí, no le tiene que quedar duda absolutamente a nadie. Hay muchas leches en el mercado porque se ha vuelto, digamos, un campo de la industria apetecido por el bajo porcentaje de lactancia materna. Lo que la gente tiene que saber es que existen dos grandes etapas, que son de los 0 a los 6 meses y de los 6 a los 12 meses, que las leches de fórmula están intentando equiparar o ser muy similares a la materna en composiciones básicas. ¿Qué son composiciones básicas? Proteínas, aminoácidos, micronutrientes, pero lo más importante, que es ese aporte inmune y de prevención de enfermedades que da la leche materna, poco lo puede hacer la leche de fórmula. Y lo otro es la parte del acercamiento y ese apego con su mamá del niño que está lactando. Entonces, hay dos leches grandes, de 0 a 6 y de 6 a 12, y hay otro grupo de leche que son leches especializadas que han surgido por síntomas que presentan los bebés en los primeros meses.
regurgitación, cólico y estreñimiento. Pero mi consejo es que no se puede volver una moda, una leche que es especial para dar a los bebés. Entonces, la mamá que necesite un suplemento debe hacerlo con una fórmula etapa 1 y cuando llega a los 6 meses cambiar una fórmula etapa 2. Si surge alguna dificultad del bebé que requiere un cambio de la fórmula, esta tiene que ser supervisada por un médico, pediatra, gastroenterólogo o alguien que tenga afinidad con el entendimiento de los procesos de alimentación y de crecimiento de los bebés. ¿Cómo afecta el uso excesivo de la tecnología ahora que ya es tan fácil usarla a los niños? Por ejemplo, le cuento el caso específico. Mi hijo no ha pronunciado todavía palabras, no logra conectar palabras, se nota que entiende. Me dijeron que podía ser por el uso excesivo de pantallas. Mira, estamos metidos en un problema que no sé cómo vamos a salir, los papás, los profesores y la sociedad. La interacción social se ha roto. Ya no hablamos, ni siquiera los adultos. Uno va a una reunión y todo el mundo es con el aparatico, chateando y haciendo cosas menos interactuando. Entonces hay algunas recomendaciones que se han emitido por parte de las organizaciones estatales, Sociedad de Pediatría, Sociedad Educativa, que los niños menores de 2 años no deben estar expuestos a pantalla. Ese es el primer mensaje. En la práctica es difícil. En la práctica es difícil porque la tecnología llegó y nos arropó a todos y no nos va a dejar. Pero sí tienen que haber cosas que marquen el camino para que no se cometan errores. Si uno no tiene interacción social, el niño posiblemente va a tener retraso en su lenguaje y es lo normal que vemos ahora. Y lo vimos en la pandemia. Después de la pandemia, cuando los niños comenzaron a salir, ¿qué notamos? Una cantidad de niños que le tenían miedo hasta montarse a los vehículos, tenían miedo de ver personas, tenían retraso del lenguaje. Los primeros 6 meses por pandemia fueron horribles porque todas las mamás llegaban desesperadas que sus niños no hablaban. Y no hablaban porque no hay interacción social. Es el primer mensaje. Lo otro, que se ha perdido la interacción de los niños. Hoy los niños son aislados en apartamentos de un solo niño o máximo de 2 niños, porque la gente del siglo XXI quiere tener poquitos o no quiere tener. Entonces, eso que vimos nosotros en nuestra infancia, de cuadra llena de niños jugando fútbol, interactuando con los vecinos, eso se ha perdido. Entonces, al perderse eso, la única opción que tiene es jardín para que socialicen los niños y desarrollen su proceso de lenguaje. El otro gran tema, que eso es polémico, es que en los colegios deben prohibirse los celulares a todo nivel. A todo nivel. El día que entendamos eso, nosotros como sociedad le vamos a hacer un favor a nuestros niños, porque los niños salen a recreos a jugar con el celular. No salen a hacer actividad física ni a tener relación con otros niños. Entonces el problema lo estamos generando nosotros. Países como Francia tienen ya límite de edad para adquisición de celulares en los niños. Colombia tiene que dar un paso en la educación, en salud, sociedades científicas como pediatría para tomar normas que impidan ese tipo de cosas, porque lo estamos haciendo un daño a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Los niños ya no hablan. Y jocosamente yo digo que ni saben enamorar ya. No saben bailar. No saben hacer muchas de esas cosas, porque hemos perdido lo que hacíamos medianamente bien por llegar a una tecnología que ayuda, pero que interfiere en el normal neurodesarrollo de los niños. Ojalá entendamos nosotros eso como sociedad y seguramente el beneficio va a ser para nuestros niños del futuro, que como tú lo dijiste, son los hombres del mañana. Hábleme un poco del autismo, que es un espectro muy amplio. He escuchado que andar en punticas, dar vueltas sobre el mismo eje o incluso aletear. Mira, el autismo siempre ha existido. No es una enfermedad de ahora o no es una condición de ahora, porque a veces llamar enfermedad a una condición social puede ofender a los papás que están viviendo esa situación. Una condición social del cual todos tenemos que aprender a entender si un niño tiene un problema de comportamiento o no. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tiene en aumento, que es lo más preocupante. En los últimos años las cifras de autismo se han disparado, o el espectro autista, como tú muy bien dijiste, se ha disparado. El por qué estamos todavía
que la ciencia o las personas que trabajan en esto nos digan cuál es la verdadera razón de este aumento. Sin embargo, sí hay datos claros que lo hemos conversado en las anteriores preguntas. Por ejemplo, la exposición a pantalla. Entonces, hoy la exposición a pantalla produce una disrupción social que es la primera marca o el primer signo que puede alertar sobre si un niño puede tener autismo o no. Por ejemplo, vuelvo, insisto, y soy reiterativo, la vía del parto también se ha asociado a eso. La alteración de la flora o del microbioma también se ha asociado a esto. Algunas infecciones adquiridas en el parto o en el embarazo también se han asociado a esto. Entonces, muchas veces no es fácil hacer el diagnóstico porque muchas veces son procesos de disrupción social transitorios que se mejoran en el transcurso del tiempo. Pero muchas veces sí son comportamientos atípicos que determinan al final el diagnóstico de autismo y que necesitan un manejo interdisciplinario por psiquiatras, psicólogos, neurólogos, pediatras, terapeutas ocupacionales y colegios, porque los colegios juegan un papel importante en esto y muchas veces la famosa frase del siglo XXI que es inclusión, resulta que no incluyen absolutamente a nadie. Luego ven al niño con problemas, evaden el problema y ese proceso es de todos y no solamente de papá y mamá, sino el colegio y la sociedad deberíamos entender un poquito mejor y apoyar a estos niños que necesitan de nuestra ayuda. Una pregunta útil. ¿Cómo se le quitan los cólicos al bebé o cómo se le previene? Bueno, esa pregunta es bastante útil. Yo me atrevo a decir que el 80% de los niños tienen cólicos y tienen problemas digestivos los primeros 3 meses. Han surgido una cantidad de cosas porque como es un síntoma tan común, pues toca intentar buscar una solución. Y la solución, yo digo a las mamás, se llama tiempo. A los 3, 4 meses, ningún niño sufre de cólicos. Han surgido una gran cantidad de cosas en el mercado, fórmulas, entre esos probióticos, entre esos anticólicos, pero realmente lo que uno ve es que el tiempo es lo que determina la resolución de los cólicos. Cuando los papás lo entienden así, generalmente hay una mejor tolerancia, una mejor aceptación a ese proceso que existe y que los niños sufren del dolor porque evidentemente lloran por el dolor, pero es una condición muchas veces que se presentan en primigestantes o papás que tienen algo de ansiedad. Cuando se vive ese momento con ansiedad, el cólico se vuelve insoportable para el bebé y el cólico de la mamá, que también sufren de cólico, la madre se vuelve insoportable. Yo siempre le digo jocosamente, no vivan esos primeros meses con ansiedad. Disfruten esos primeros meses, que son los meses donde menos dificultades dan los niños. Nuestros hijos, la etapa más feliz para nosotros son los primeros meses, porque no tienen problemas. A medida que crecen, pues los problemas aumentan y se incrementan los problemas. Entonces disfruten esos primeros meses y el cólico desaparece al 3er mes. Para terminar la pregunta, no comiencen a cambiar fórmulas por sugerencia de la vecina, por sugerencia del youtuber, por sugerencia del gurú, del TikTok, porque terminan con 6 marcas de leche en la casa y al final entienden que al 3er, 4er mes se le quitó el cólico. ¿Cuál es ese mito que usted definitivamente está dispuesto a desmentir sobre la crianza de los niños? Sobre la crianza de los niños. O sobre la pediatría en general. Mira, mitos hay muchos. El mito que uno más encuentra es el famoso cuajo o apertura de pecho, que eso los papás llegan con eso, e inclusive llegan a la consulta y uno le ve el ombligo o le ve el fajero y le quitan el esparadrapo para entrar a la consulta, pero uno se da cuenta evidentemente que el niño tenía algo en el ombligo. El famoso cuajo y el famoso apertura de pecho son creencias realmente del argot popular cuando uno en la vida y en la ciencia, cuando uno no tiene explicación de algo, trata de explicarlo de alguna manera no científica y posiblemente algunos síntomas en los niños, entre eso el famoso cólico, puede estar explicado de esta forma un poco mitológica de nuestras creencias en nuestra sociedad. Por ejemplo, no he podido entender, y ese mito también es claro, por qué las mujeres al día 40 no pueden salir. Eso es una cosa, hay días que una mamá no deja salir, no puede salir hoy, pero no sé ese día 40 dónde salió.
¿Por qué no puede ser el día 39, el día 45? No sé específicamente por qué el día 40. Pero hay muchos mitos, vivimos en un país lleno de mitos por regiones, pero es nuestro deber anunciarle a las papás y a las mamás cuáles son mitos y cuáles son signos para tener en cuenta en la crianza de los bebés. Y una última pregunta para despedirnos. ¿Qué es lo peor y lo mejor que uno puede hacer como padre por un bebé, por un niño? Lo mejor, criarlo con amor y seguridad y con límites. Amor, seguridad y límites. Eso no se puede olvidar, ¿sí? Lo peor, parece mentira, pero es todo lo contrario. Dejar al niño sin límites, no dar amor cuando se necesita y dar en exceso cosas que el niño crezca como en esa burbuja de excesos. Yo creo que eso puede ser importante en la crianza de los bebés, pero creo que lo más importante es darle amor, respeto y límites. Eso es como el mensaje de llevar a casa. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación.